buenas noches. Qué gusto ver tantos matrimonios y sin muchos griteríos y chillidos y quejas y mami, mami, papi, papi, papi. ¿Quiénes tienen hijos? Qué bendición. ¿Quiénes tienen hijos chicos, menores de 3 años? Fuerza, gente. Porque después se pone peor. No. Como dije hace poco dije, la gente siempre pregunta, ¿no te arrepentís de haber perdido tu libertad? Y yo le digo, no. En estos casi 19 años de estar casado con mi esposa Patricia y 15 años de entrar en escuelita con hijos, con niños, tenemos 3 hijos, no me arrepiento de nada. Porque con el Señor todo tiene un propósito. Y cada detalle el Señor hace que podamos ver su mano. Y nosotros, como con mi esposa, hace ya 2 años empezamos un proyecto que le llamamos Mi Mundo Creativo. De ahí es que le comenté al pastor Pablo lo que estábamos haciendo y ahí empezamos a hablar un poco. Y quedamos esto, vamos a iglesias y compartimos de lo que el Señor nos ha enseñado, de nuestra experiencia y cómo su palabra fue nuestro sustento en todos estos años. Nos enriqueció espiritualmente, pero también no podemos retener eso. Es lo que el Señor nos da para que nosotros podamos dar a otros. En mi experiencia como capellán, me toca hablar con un montón de gente. Algunos que son hermanos, seguidores del Señor, otros que dicen ser seguidores del Señor y otros que no saben a quién siguen. Siguen cualquier cosa. Creen de todo y tienen ya una mezcla tóxica de creencia en su cabeza. Y a algunos el Señor les abre el corazón y da gusto hablar con ellos. A otros es como si estás hablándoles a muros de hormigón. Gasté saliva. ¿Verdad, Pablo? Ahora, como somos colegas de capellanía, sabe lo que le estoy diciendo. Pero el Señor es el que hace la obra. Y venir a compartir con ustedes, para mí es un regalo, porque da gusto hablar con los que son tu pueblo, con los que son de tu tribu, como dicen por ahí. Y es un privilegio para mí. Quiero orar, ¿sí? Antes de entrar un poco más en el tema de hoy, y pedir al Señor que realmente nos guíe. Señor, pongo en tus manos este tiempo, pongo en tus manos mis palabras. Te pido, Señor, que nos guíes con tu Espíritu a realmente ver la belleza de Cristo en medio de nuestros matrimonios. Que podamos recordar que primero, antes que nada, somos tus hijos, somos tus hijas. Guíanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Antes de ir un poco, les cuento, tenemos 3 hijos, uno de 15 años, otro de 9 años y la más chica, la Pajahue, de 7 años. Y estamos a full con eso, todos los días. Yo trabajo como capellán, también tenemos este proyecto, trabajo como consejero, eso de manera más particular, hago consejería bíblica, me enfoco en la palabra y trato de ayudar a la gente a encontrarse con el Señor, a entender cómo encontrar solución a sus problemas a través de lo que enseña la palabra de Dios. Y estamos casados hace casi 19 años, que eso creo que dije hace un rato. ¿Y qué hacemos con Mi Mundo Creativo? Bueno, nos enfocamos en compartir lo que el Señor enseña. Dar del cimiento, como dice Jesús en la parábola de las 2 casas. Construir la casa sobre la roca. Y que cuando venga el juicio, porque la tormenta es el juicio, no es que te va a venir el cobrador a requerirte. Va a venir un juicio y que el Señor te diga, bien hecho, siervo bueno y fiel. Pusiste
tu cimiento en mi palabra. Y eso es lo que queremos hacer hoy. Queremos hablar un aspecto del matrimonio. Y este aspecto del matrimonio es el compañerismo, la unidad en el matrimonio. Hay muchos aspectos en el matrimonio. Está la parte romántica, está las finanzas, está la comunicación, está la disciplina, cómo criar a nuestros hijos, está el compromiso que cada uno tiene con el Señor, porque tenés que recordarte que vos sos un individuo que va a rendir cuentas delante del Señor por sus obras. El Señor no me va a pedir cuentas a mí por lo que hizo o no mi esposa. Me va a pedir cuentas por lo que yo hice con mi esposa o a mi esposa. Y lo mismo va a pasar con ella. Pero dentro de este vínculo de matrimonio tenemos un compromiso, tenemos una gran responsabilidad, y es de trabajar de una manera que sea fructífera. Ese es el enfoque del Señor, que crezcamos y que demos mucho fruto. Y el tema de hoy lo titulé ¿Compañeros de tareas o compañeros de vida? Y en vez de que sea solamente un monólogo, pregunto, ¿qué les viene a la mente cuando hablo de compañeros de tareas o compañeros de vida? Piensen un poquito, porque la fe hay que pensarla. Veo muchas sonrisas, eso dicen mucho. Ahora que no solamente sonrían, hablen también. De tareas es como más enfocado en los quehaceres, y el compromiso de vida creo que tiene que ver con aún más eso, con el relacionarse, el compartir. No solamente estamos para hacer, sino también para disfrutarnos, creo que habla de otro, asuma un aspecto más. Yo creo que somos, la gran mayoría de los que estamos acá, yo diría un 99% de los que estamos acá, venimos de una generación que ellos se aguantaban. ¿Y cuál era la excusa perfecta de todas las amas de casa por qué aguantaban? Por los hijos. ¿Qué mártires eran? Síndrome de mártir se llama eso. Y aguantaban todo por los hijos. O para quedar bien ante la sociedad, pero en casa era una tormenta. Que nos sacaban los ojos solamente porque quedaba mal ante los vecinos. Y se escuchaba todo. Pero había casos extremos que ni si se escuchaba todo, no les importaba. Nosotros aprendimos como sociedad a ocultar muchas cosas. A aprender a ocuparnos para no tener esa intimidad. Porque en la intimidad te vulnerabilizas, te expones, que es lo que justamente describe Génesis 2, 24 y 25. Estaban desnudos y no tenían vergüenza. Y si tú te pones a pensar, no es solamente una cuestión de andar sin ropa, es una cuestión de alma. Cuando tu cónyuge ve que tenés carencias y te recuerda, ni siquiera con la intención de apuntarte o acusarte, sino simplemente, mira, me doy cuenta que este tema de tu papá te afecta demasiado. ¿Qué? No, a mí no me afecta. Ese señor no existe más para mí. ¿Por qué estás así, Argel? Dice la esposa al esposo. ¿Qué pasó con tu jefe? El jefe no quiere saber nada. Trabajo no quiero más saber ahora nada. Negación. Preguntas que hacen que la conversación se vuelva difícil. ¿Y entonces qué hacemos? Yo soy de los que cuando estoy muy cargado, muy frustrado, quiero aislarme, estar solo. Y no sé de quién este celular es, pero voy a usar como ejemplo. Rosado, no es mío. Vamos a ver reels de Instagram. Vamos a ver motos que saltan y se estrellan. Yo soy motoqueiro, ando en moto y me gustan las motos. O videos simpáticos que le envío a mi esposa en su
en su Messenger, le lleno de mensajes. ¿Ya viste? ¿Ya viste? No, no vi nada, estoy ocupada con los chicos. Otros, ¿qué hacen? Se ocupan. Vamos a lavar, vamos a hacer, vamos a ir, vamos a hacer esto. ¿Por qué? Porque no queremos llegar a ese punto de vulnerabilizarnos. Génesis 2, 24 y 25 habla de esa intimidad que Dios diseñó en el matrimonio, en donde con esa persona con quien te comprometiste, puedes ser vos, puedes ser franco, hasta incluso puedes decirle de una manera adecuada, en verdad y en amor, con asertividad, el término moderno que es en verdad y en amor. Me molestó cuando vos me dijiste esto hoy a la mañana. Me dejó picando eso. Y en todo el día no le enviaste un mensaje porque estabas pichado. No sé si nosotros nomás somos así o también ustedes se identifican con la situación. Así es la vida. ¿O acaso se sorprenden de que pasen por diversas pruebas, dice Pedro? Como si algo extraño les pasa. No, esa es la realidad. Ahora, ser compañeros de tarea o ser compañeros de vida, se trata de enfocarnos en cómo romper el hielo entre nosotros. Porque es fácil ser funcionales, pero no necesariamente maduros. ¿Qué significa ser funcional? Pago la luz, pago el tigo, pago tu ropa, te pago las uñas, te vas a andar en la peluquería, pago el combustible, tenemos nuestro negocio, nos va bien, estamos facturando bien, genial, excelente. Llegas a la casa, da tu día, bien. ¿Y vos? Bien. Pero reaccionamos más a cosas de gente extraña a quien le interesa tu vida, pero a la persona con quien vos tendrías que interesarte más, ni le miras a la cara muchas veces. Esas son realidades. Y pasa. Pero estoy muy ocupado y tenemos nuestro negocio y tengo mi trabajo y mi profesión y esto y que lo otro. Y está bien. Está bien. Pero no necesariamente tendrías que estar enfocado en eso. ¿Dónde está tu corazón? Porque donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Y no está hablando Jesús de cardiología. Está hablando de prioridades, de enfoque. Escuché a una persona dijo algo interesante. Yo voy a amarle a mi esposa más que a mis hijos, porque un día mis hijos se van a ir y yo tengo que convivir con alguien que va a estar conmigo hasta que me muera. ¿Cuál es el patrón hoy en día de la generación anterior a nosotros? Crecimos todos nosotros los hijos. ¿Y qué pasa con los padres mayores? ¿Qué suele ocurrir? Se divorcian. Porque hay por la liberación de la mujer, que cada uno hace lo que quiere, que nadie se meta con su vida, que sé yo, qué sé cuánto. Entonces el hijo adulto, ya crecido, mira eso y fue toda una farsa lo que vivimos como familia. Entonces, chocamos con la realidad. Ahora, como hijos de Dios, somos llamados a reflejar la gloria de Cristo, la belleza del amor de Dios a una sociedad muerta. Que nuestros matrimonios como pueblo de Dios sea testimonio de que el amor verdadero sí existe. Y no es de los K-popers fuera eso. Lo siento, hermana, por tu K-drama, pero no es así. El amor verdadero existe y se materializa amando a esa persona que en segundos se puede convertir en tu enemiga o tu enemigo. Y estoy hablando de tu pareja, de tu cónyuge. Sí, pues yo le amo, pero en segundos te puedes enojar con esa persona. Porque no te miró como querías que te mire, o porque no te dijo como querías que te responda,
o porque no te avisó que había fútbol, o piqui, o pádel. ¿Se entiende? Hoy, un poco la dinámica va a ser una parte conceptual de esto de compañeros de tareas o compañeros de vida. Mi esposa va a pasar en un momento, va a contar un poco nuestra experiencia de cómo lo vivimos nosotros, ¿cómo decirlo? Esta disyuntiva, esta paradoja, ¿verdad? Y luego vamos a pasar a una parte práctica que quiero que ustedes lo practiquen. Tal vez no lo vamos a hacer a profundidad, pero ahora el pastor Pablo, si puedes entregar las hojas. Tenemos unas hojas de tarea, que va a ser tarea para la casa. Que son cosas que uno dice, no, pero esto yo ya sé. Amigo, y si lo sabes, ¿por qué no lo haces? Como dice por ahí un maestro de la Biblia, madurez espiritual no significa tener conocimiento. Madurez significa vivir lo que la palabra te dice. ¿Estamos? Ahora, hay una realidad. El amor se acaba. Llega un punto en que se acaba. Especialmente cuando ya llega el 20 por ahí. Cuando ya el bolsillo está vacío. O para la plata. Así dicen, ¿verdad? Ahora, yo sé que ese amor de compromiso no, pero no estamos tan felices cuando aprieta el zapato. Gente, ya lloré. Y es complicado. Pero cuando cobramos, estamos todos. Es el mejor día del año. Tenemos 12 mejores días, 13 mejores días del año. 13 digo por el aguinaldo, ¿verdad? A los que somos empleados, ¿verdad? El que es emprendedor anda mira así de lejos el aguinaldo. El aguinaldo. Yo, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de ser compañeros de tarea, significa que nos enfocamos demasiado. O sea, la vida te embreta, te aprieta con las responsabilidades laborales, con las responsabilidades familiares. Si tenés hijos, tenés que hacer que ese niño sobreviva los primeros 2 años. Así, joder. Porque si no le atendés, cualquier cosa hace. Y vos decís, ya creció, ya cumplió los 3. No, bienvenido a los peores 3. ¿Cómo se dice? Los terribles 3. Después ya a la escuela, se va a la escuela, por fin voy a estar más descansado. No, que tal cosa, que el día del policía, que el día de la secretaria, y el grupito de WhatsApp. Que hay que dar tarea, que hay que estudiar, que hay que hacer esto, Entonces, la vida te va a poner en situaciones que vas a tener que administrar. Y como querés ser un buen cristiano, como querés ser una buena cristiana, vas a asumir la responsabilidad, vas a asumir el compromiso, pero hay un peligro. Aquello que querés hacerlo bien puede convertirse en tu peor trampa. Especialmente para tu relación matrimonial. Primero nuestra relación con Dios, porque el cansancio, que la vida, que las pruebas, qué sé yo, después voy a orar, después voy a leer, y después ya, no sé cuándo vamos a salir a cenar, como antes, cuando éramos novios, que yo le decía, vamos a comer un asadito y de una se iba, vamos a comer un lomito, y de una nos íbamos a comer lomito. Ahora no podemos más comprar lomitos, porque tenemos que comprar 5, antes era 2 nomás. Antes era una pizza, ahora son 3 pizzas. Entonces todo eso como que el ajetreo del día a día propicia un tipo de relacionamiento que le llamamos compañeros de tarea. Nos ocupamos en la logística, en que sobreviva nuestro hogar. Y eso de manera sutil va distanciándonos.
Entonces esa persona que vos decías conocer ya la desconoces. Es una situación que lleva a que la relación se convierta en una carga. Ya no hay una conexión íntima en la pareja. Y cada vez que viene un bebé en el matrimonio, y veo muchos hermanos, algunos hermanos con bebés chicos, propicia a que caigamos en ciertas mentiras. Porque nos distrae, porque nos sedan esas mentiras y terminamos fantaseando con otras realidades. Y ahí vienen los cuestionamientos. ¿Será que me equivoqué? ¿Será que esto era lo que Dios quería para mí? Y cuestionamos. Porque es incómodo. Entonces se vuelve una carga la relación y en un mundo, fuera del mundo religioso, ¿qué pasa? Cuando pasa eso, el matrimonio ya no es algo valioso. Se considera como algo, como una cárcel, como una especie de suicidio social. Siendo que el matrimonio fue diseñado para que ambos individuos florezcan, sean fructíferos. Porque acaso eso no es la bendición de Génesis 1:28. ¿Quién trajo Biblia hoy? Génesis 1:28, ¿qué dice? Y los bendijo. En otras palabras, dio su visto bueno. Y los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra, sojuzgadla, gobiernen sobre ella, significa eso. ¿Pero para qué? No para maltratarla, sino para fructificarla. Y ahí es donde nosotros, caballeros, tenemos que verlas a nuestras esposas como un jardín que Dios nos dio para cultivarla. Pero ella no hace esto, y ella no dice esto, y ella no se enfoca en lo que yo quiero, todo yo. Y hay algo nuevo que en eso, porque ¿qué dijo Dios a Adán? Génesis capítulo 2, que Dios plantó un jardín, el huerto, en el Edén, que significa paraíso, y puso al hombre, ¿para qué? Para que lo labrara. Eso está en Génesis 1:15. Y ese cultivar el Edén implicaba también cultivar su relación. Y como yo siempre digo, ¿por qué las relaciones fallan? Porque el hombre abdica de su rol. ¿Saben lo que es abdicar? Hace unos años un rey abdicó. Un rey de Europa. Creo que fue el rey de España. Dijo: estoy cansado, no quiero más hacer nada. Renuncio. Imagínense, un rey que renuncie. Imagínense que tú delivery, que vos le pediste el pedido ya. Un día dices: ¿sabes qué? Estoy cansado de hacer entrega. Ya voy. No llego más. ¿Cómo calificaríamos eso? Irresponsable, falta de compromiso. Ahora imagínense cuando nosotros como hombres decimos: no voy a hacer, que ella haga un poco. Imagínate que Cristo decía: no voy a hacer, que ellos se la vean. Sin embargo, ¿qué dijo el Señor? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Si es necesario cambiar el perfil de nuestra relación, que es mucho más de tipo logística nomás, compañeros de tareas, somos buenos compañeros de trabajo, pero no somos compañeros de vida, como el Señor manda, es importante que nosotros, caballeros, tomemos la iniciativa. Y empecemos a analizar dónde siento yo que mi relación se volvió una carga y no estoy disfrutándola.
el Señor te manda a cultivar la relación para recibir los frutos. Así funciona. Daiporiche urei, decimos en guaraní. Todo lo valioso tiene un costo. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Ahora, ¿cómo nos convertimos en buenos compañeros de tarea? Ahí le quiero invitar a mi esposa que pase. Ella va a contar brevemente un poco de... Bueno, muy buenas noches. Parece que... Bueno, igual me escuchan todos, ¿verdad? Bueno, Rodrigo y yo nos conocimos hace... Bueno, teníamos 15, 16 años cuando nos conocimos. Locos éramos. Y toda la familia puso en alto la oreja, ¿verdad? Cuando nos conocimos. Y ya se notaba que no éramos solamente amigos, ¿verdad? Bastante jovencitos los dos. Nos casamos con 19 y 21 años. Estábamos locos, realmente. No me imagino a mi hijo con 19 años casándose. Pero bueno, lo hicimos nosotros. Y ya vinieron las preguntas, ¿verdad? O sea que yo a los 19 años puedo casarme ya. Sí y no. Bueno, nos casamos, pasaron casi 4 años después de casarnos. Ahí recién vino nuestro primer bebé. Se llama Micaías, tiene hoy 15 años. Demasiado felices éramos, pero en ese entonces ya empezaron a surgir varios temas que empezaron a poner una tensión en nosotros, ¿verdad? Los primeros años fueron realmente de luna de miel. Yo no lo sabía hasta que pasaron los años después con el primer bebé, ¿verdad? Recuerdo que cuando Micaías tenía 1 año, yo estaba trabajando, me pagaban bastante bien, pero estábamos pagando mucho por nuestra casa, una casa que estábamos alquilando. Fue la última que alquilamos, pero que nos movimos varias veces para hacer el resumen. Pero esta última que estábamos alquilando pagábamos mucho, éramos 3 y dijimos, bueno, si vamos a pagar tanto por un alquiler, vamos a pagar por nuestra casa, ¿verdad? Y nos pusimos a buscar casas y enseguida ya nos dimos cuenta que ponía mucha tensión entre nosotros porque era muy complicado esto de buscar casa y comprar casa. Era bastante difícil, era un estrés y una logística total. Y dijimos, pero bueno, vale la pena porque vamos a pagar prácticamente la misma cosa, pero ya va a ser nuestra casa. Finalmente encontramos una casa, hicimos todos los trámites, salió el préstamo, fuimos a nuestra casa y Rodrigo queda sin trabajo. No queda sin trabajo 2 meses, no queda sin trabajo 5 meses, sino unos largos 7 meses. Quedó sin trabajo el primer mes de nuestra deuda por nuestra casa. Recién mudados a nuestra casa y sin trabajo, Rodrigo, yo con un trabajo que ya apenas daba porque, bueno, quería quedar en casa porque no teníamos más niñera. Mi mamá y mi suegra eran las 2 personas que nos ayudaban con nuestro bebé. Y bueno, no iba a dar más eso, no fue posible, por lo que Rodrigo tenía que quedar en casa en ese tiempo a cuidar a nuestro bebé y ver de alguna forma para mandar currículum. Dijimos, vamos a mandar currículum a todos lados, pero pasaron 7 meses con nada. Recuerdo que eso fue en el 2013 y fin de ese año, en diciembre, le llaman de la capellanía, cuando ya nosotros decíamos no podemos ni gritar más fuerte al Señor, demasiado desesperados estábamos, ¿verdad? Con esa deuda grande sobre nosotros también. Dijimos, algo el Señor tiene que hacer, no nos va a dejar solos por tanto tiempo, y gracias a Dios vino el trabajo en diciembre, pero también yo quedaba sin trabajo ese año siguiente.
ya que no teníamos más niñera y nos veíamos obligados a que yo quede en casa con nuestro bebé. Yo estaba embarazada de nuevo también, por lo que todo era nuevo, cambiaba todo muy rápido. De casa nueva a sin trabajo, de sin trabajo a con trabajo con bebé nuevo y también sin trabajo yo ahora. Recuerdo que pasaron los meses felices que por fin había otro trabajo, pero bueno, ya estábamos más o menos encaminados hasta que ese año siguiente, en el 2014, nuestra bebé muere con 8 meses de gestación. Y fue un tiempo muy, muy duro para nosotros como pareja, como familia, ya que en ese mismo tiempo también nosotros estábamos recibiendo muchos comentarios de la escuela donde iba nuestro primer nene, Micaías, de comportamientos atípicos de él, ¿verdad? Bueno, la tensión estaba en el aire, era muy duro, estábamos pasando un duelo muy, muy difícil. Para mí fue muy duro, ya que mi panza obviamente era muy grande, con 8 meses, pero mi nene, yo empecé a notar que no se daba cuenta de que ya no había más bebé por venir. Fue muy, muy duro para mí en ese momento, tanto así que me enojé con el Señor y le dije: Señor, ¿no es suficiente acaso que mi nene esté como casi muerto, que no entiende lo que pasa? Y ahora sí me sacaste mi bebé. Y yo empecé a sentir ese distanciamiento de mi esposo también, porque yo estaba pasando el duelo de una forma totalmente distinta que él. Recién había empezado un trabajo que no podía también dejar de lado. Con todo eso, después de un tiempo, bueno, en ese entonces yo incluso decidí separarme de Rodrigo. Yo estaba decidida a ir al extranjero cuando eso. No recuerdo ni cómo el Señor obró en mi corazón y en el corazón de Rodrigo, de modo que al final nos arreglemos y pongamos las cosas en calma, a pesar de toda la turbulencia del duelo. Y recuerdo que después de 2 años, volví a quedar embarazada, esta vez de Zacarías, que en realidad es nuestro tercer bebé, ¿verdad? Y fue como un tiempo de un poco más de paz, pero había esa tensión aún entre Rodrigo y yo, de que algo no nos llegaba a unir nuevamente como fueron esos años antes, ¿verdad? De luna de miel. Luego ya viene 1 año y medio después, viene Hanaí, nuestra última bebé. Tener 2 bebés es muy duro, muy, muy duro. No fue fácil, un tiempo de mucho, mucho estrés. Aparte de eso, estábamos pasando por una evaluación psicológica de nuestro bebé, el primer bebé, que ya no era más bebé, del mayor. Y tuvimos el diagnóstico de autismo de severidad 1 y no fue un baldazo de agua fría, sino que fue en realidad un alivio, porque ya veníamos años lidiando con el colegio, con gente que trataba con él y no sabíamos qué pasaba. Llevamos a Micaías a varios psicólogos y no nos decían qué pasaba, hasta que por fin una psicóloga nos pudo decir qué era y tuvo todo sentido, ¿verdad? Pero esto ya venía como la cereza sobre la torta, ¿verdad? De muchas experiencias que ya estaban poniendo mucha tensión en nuestra familia, en nuestro matrimonio. Y recuerdo que en ese tiempo que recibimos ese diagnóstico, para el año siguiente, eso implicaba mucho estrés económico también para nosotros, ya que teníamos que poner profesora sombra para él en la escuela. Teníamos que pasar por varias terapias en la semana, ¿verdad? Teníamos como 3 sesiones de terapia psicológica para él en la semana.
Y era mucho esfuerzo físico, ya que teníamos que andar detrás de eso, aparte de los 2 bebés que teníamos. Y también era un estrés muy grande económicamente. Entonces estábamos apretados de todos lados, ¿verdad? Y vino la pandemia. La pandemia fue una solución drástica para todo el estrés. Creo que no solamente para nosotros, sino para mucha gente. Tuvimos que parar todo, ¿verdad? Pero para nosotros nos ayudó mucho en el sentido de que hicimos ese estate quieto un rato y pudimos mirarnos a la cara y poder hablar de temas que estaban ahí, pero que nadie se atrevía a tocar otra vez, porque eran duros, eran muy difíciles de tocar. Hoy estoy muy agradecida al Señor, porque no solamente pasamos por todas esas situaciones, sino que el Señor nos acompañó a cada paso. Porque a pesar de que hayan sido muy, muy duras esas experiencias, puedo ver la mano de Dios en cada paso duro. Y hoy puedo decir que, no quiero decir, pero puedo decir que en esas experiencias muy, muy duras y difíciles fueron los momentos que más hemos aprendido, no solamente del Señor, sino el uno del otro. Porque estuvimos dispuestos a hablar lo que nadie realmente quería tocar, nadie quería realmente hablar, sino que decidimos ser valientes en esos momentos de tocar esos temas difíciles, no por el bien mío ni por el bien de Él, sino por el bien nuestro y de nuestra familia. Y que tan fácilmente uno piensa, yo pensé, ¿verdad? Muchos años pensé, no veo que en algún momento nosotros lleguemos al punto de querer divorciarnos. Y yo estaba muy lista para dejar a mi esposo, porque pensé que no iba a poder más, que sencillamente era demasiado. Y cómo es que tan fácilmente podemos vernos enredados en tantas cosas, en logística, en hacer esto, en ir a hacer aquello, en tantas actividades y tantas cosas que pasan en la vida, que nos enredan muchas veces y dejamos de hacer esto, de mirarnos el uno al otro, sentarnos sin... si hay hijos chicos, sí o sí vamos a tener, ¿cómo se dice? Interrupciones, pero hacer esa pausa que necesitamos para mirarnos a los ojos y decir, yo de verdad, no cómo estás, sino de verdad quiero saber cómo estás. De verdad quiero saber qué hay en tu mente, qué hay en tu cabeza, cómo estás lidiando con X. Y bueno, era hasta acá mi experiencia y nuestra experiencia de cómo en algún momento sí o sí perdemos ese ritmo de ser realmente compañeros de vida y no solamente de tareas. Voy a encargar desde este lado ahora. Sabemos que en la sociedad hoy en día hay personas que se relacionan y juegan a hacer el matrimonio, pero sin el compromiso legal. Y en algún momento dicen, y bueno, creo que después de 15 años creo que podemos casarnos ya. ¿Ok? Y de esa manera tipo sellan su relación, sellan su compromiso. Y uno dice, pero ¿cómo van a hacer este tipo de cosas? Eso no está en la palabra. ¿Cómo van a vivir así? Bueno, déjenme decirles que en el contexto religioso el matrimonio suele pasar por las mismas situaciones
que pasan los no religiosos. Y no porque sean mundanos, sino porque somos humanos. Y desde la perspectiva bíblica, lo humano es pecador. ¿Se acuerdan la parábola de las dos casas? ¿A cuál de las dos casas le vino la tormenta? A las dos. Es un error asumir que porque yo creo en Jesús y hice una profesión de boca para afuera, sí, Jesús es el Señor, yo no creo en estas otras iglesias, yo no creo en estos otros, yo creo en la palabra, no me hace inmune a las aflicciones, no me hace inmune a la tendencia pecaminosa de mi corazón. ¿Por qué creen que hay tantos divorcios hoy en día en la iglesia cristiana? Uno, porque no se habla de estas cosas abiertamente. Se asume que, no, ya hicieron su curso prematrimonial, se casaron, hicimos toda la bendición, Dios le bendiga, y después, véanse ustedes. Total, ya están en la iglesia. No funciona así. ¿O acaso vos te vas al hospital con un dolor de garganta y al entrar automáticamente al hospital te curas? Algunos quieren que sea así. Y algunos hasta incluso se inventan la pastillita mágica que se toman para que todo su mundo gris se vuelva en un color de arcoíris. Hay por ahí un GIF que está corriendo en las redes, en el WhatsApp. Me encanta ese. Me dice mi esposa, ¿qué es lo que decís? Sí, hay un sticker, pero no un GIF, un sticker que muestra a una señora mirando todo gris el mundo y saca sus pastillas, toma y después se vuelve todo arcoíris. La gente cree que hay esa pastilla mágica de la felicidad. Miren, la fe no es magia, la fe no es una cuestión que tenemos que asumir que, porque ya digo que yo soy cristiano o porque uso la jerga cristiana, todo va a estar bien. No funciona así, amigo. Implica que hagamos esto que en Génesis ya se dijo. Estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Por qué? Porque estaban bajo la mirada de Dios. Y delante de la mirada de Dios nadie puede ocultar nada. Es ese nivel de honestidad y de transparencia delante de Dios. Porque delante de Él no puedes ocultar nada. ¿Y sabes qué hace Él cuando somos transparentes delante de Él? ¿Sabes qué Él hace? Trata contigo en privado. El Dios de la Biblia no te expone cuando te vas y te humillas delante de Él. Ustedes saben qué hizo Jesús con Pedro cuando él le traicionó, le negó. Le traicionó de otra forma nomás, no como Judas, pero le traicionó también. Le trató en privado. Dice el texto en Juan, lo apartó lejos y habló con él. Yo sé que ahora en privado el Señor está hablando con nosotros. Él no te expone, Él no te avergüenza, Él te consuela. Y el consuelo muchas veces implica aplicar ese medicamento, ese antiséptico que pica, que duele, pero que después alivia. Y cuando nosotros entendemos lo que dice Génesis 2:25, ese no avergonzarnos, es como si delante de Dios, Él ya me ve quién soy, tengo que expresar quién soy delante de mi cónyuge. ¿Qué me aflige? ¿Qué me molesta? ¿Qué espero de ella? Y escuchar qué ella espera de mí también. Es un trabajo en equipo, en unidad. En mi caso, en ese tiempo que ella contó, o cómo fue en mi caso,
muchas de mis acciones estaban basadas en suposiciones o ideas que eran mías, que venían con la pregunta, pero ella debe entender ya. No hace falta que yo le explique mucho. O no se da cuenta cuánto trabajo. Eran pensamientos que yo tenía en ese tiempo. Mi rol es de proveer y eso debe ser suficiente. Estoy siendo un hombre piadoso. ¿Por qué no quiere darme la intimidad que quiero, paréntesis, que necesito y merezco? Porque soy proveedor. ¿Acaso la Biblia nos dice? Eran algunos de esos pensamientos y los atesoraba. Y eso, ¿saben qué generaba? Una turbulencia en mí. Entonces yo estaba trabajando, cuando no estaba con ella, cuando llegaba a casa, yo ya venía predispuesto a no estar con ella. Porque yo anidaba esos pensamientos en mí. Y había una tormenta interna en mí que luego, pasivo-agresivamente, explotaba en la relación. ¿Saben lo que significa pasivo-agresivo? Yo no te voy a gritar, yo no te voy a pegar, pero yo te voy a hacer notar que yo no quiero algo contigo. Pero tengo que estar acá porque hay que hacer que funcione toda esta infraestructura que se llama familia Suberlich. Porque si no, qué pelada. Entonces vivo más por el temor al hombre y no por el temor a Dios. ¿Se entiende? Ahora, ¿de dónde vienen los conflictos y pleitos entre ustedes? Dice Santiago. Santiago capítulo 4 nos explica la anatomía del conflicto. Si entendemos nosotros esto, va a ser mucho más fácil, va a ser mucho más llevadero, y si aceptamos esta realidad, lo reconocemos en nuestra vida, va a ser mucho más fácil enfrentar la vergüenza con nuestro cónyuge. Porque ¿qué dice Santiago? Capítulo 4, versículo 1. Hace la pregunta: ¿por qué se pelean tanto? ¿Por qué están con esa tensión? ¿Por qué no se hablan de esas cosas que incomodan? Bueno, lo estoy aplicando, ¿verdad?, a nuestra realidad. ¿Pero qué dice acá? ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de sus pasiones que combaten en sus miembros? La palabra pasión es edoné. Habla de emociones, de impulsos, de deseos. Son deseos que muchas veces son totalmente descontrolados. Porque ella tiene que darme esto. Entonces yo presupongo que mi esposa tiene que comportarse de cierta forma para que yo sea feliz. Pero cuando yo no soy feliz, y este es el gran problema, todos queremos ser felices, pero nadie quiere vivir para el Señor. Dios está más ocupado en tu crecimiento que en tu felicidad. Cuando ella no me da lo que yo quiero para ser feliz, ¿cuál es la frase que la gente maquilla todas sus malas intenciones? No colabora. Ay, sí, Rodrigo, pero no colabora la gente. Y es que, amigo, amiga, nunca va a colaborar. Nunca va a tener el verdadero sentido de colaboración para hacerte feliz, porque tiene la misma tendencia en tu interior, en su interior. ¿Qué dice Santiago? De sus propias pasiones. Entonces vos venís con tus propias turbulencias, viene la otra persona, tu cónyuge, con las mismas turbulencias, y cuando dos personas turbulentas se encuentran, ¿qué ocurre? La tormenta perfecta. Exactamente. Entonces ahí viene el conflicto comunicacional. Vos decís A, ella entendió Z, porque lo entiende desde su sesgo emocional, desde su ceguera
porque está tan empecinado o empecinada que así tiene que funcionar la vida, y le mete porque en mi casa era así. ¿Para qué? Quemaste. O para el amor, por más que tengan plata. ¿Entienden? ¿De dónde vienen los conflictos? De nuestras propias pasiones. Y Santiago no termina ahí. Codician y no tienen. Por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener. Por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Y si piden, no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlos en sus propios placeres. Y acá es donde necesitamos ser totalmente desnudos delante de Dios. ¿Cómo yo enfrento esta guerra interna? ¿Saben cuál es el camino que Dios nos dejó para enfrentar esta guerra interna? El arrepentimiento. ¿Y saben qué es el arrepentimiento? Supongo que saben lo que es el arrepentimiento, porque tienen buenos maestros de la palabra. Una cosa es saber, pero una cosa es lo practicas. ¿Y saben cómo se hace? Cuando no querés, cuando no querés decir, cuando no querés confesarte delante del Señor, lo haces igual. Señor, perdón porque exigí de mi esposa esto. Fue injusto. Fui injusto. No tenía el derecho de hacerlo. Arreglaste las cosas del Señor, te vas junto a tu esposa o tu esposo. ¿Qué te enojó? Porque nosotros queremos cambiar un poco la confesión a nuestra conveniencia. Perdón porque si algo dije. Eso no es verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento específicamente reconoce el acto que causó el daño. Aprendimos a hacer algo entre nosotros en nuestras conversaciones. Cuando pedimos perdón, nos pedimos perdón, ella me pregunta, ¿y por qué me pedís perdón? ¿Perdón por qué? Y ahí mi cabeza, ¿por qué? Y viceversa, ¿por qué me pedís perdón? Esa parte disfruto. Porque si no, no tiene sentido. Tiene que ser algo puntual y algo específico. Sumado a ese reconocimiento viene lo segundo, un sincero pesar. Ahora, no es que paso uno, paso dos, pero están entremezclados. Realmente es haber ofendido a esa persona que vos decís que amás. Que en el día de la madre le compraste su lavarropa tanto que quería. Y que porque le amás tanto le vas a comprar una tele por el día del padre para ver el mundial. El pecheo directamente. Pero se entiende, sincero pesar. Y ese pesar no es un sentimiento, sino es un nivel de conciencia de la gravedad del daño. Y en tercer lugar, un cambio específico. Y ahí tiene que venir una pregunta. ¿Qué puedo hacer para cambiar esta situación? Y te rendís a esa persona. Ese es el verdadero someteos unos a otros. Donde le das el reconocimiento que tiene autoridad sobre tu vida de decirte, espero esto de vos para que esto no vuelva a ocurrir. Y ahí hay un cierre de acuerdo. Porque son dos campamentos, porque esa es la palabra que usa Santiago. Son dos campamentos enfrentados. Por eso la expresión de Santiago es bélica. Guerra habla. Son dos campamentos enfrentados con principios y valores totalmente opuestos. Pero que tienen que llegar a un acuerdo. Y eso se logra con hablar.
¿Cómo dice el dicho? Porque hablando se entiende la gente. Ahora, hablar no significa que yo te sermoneo, que yo te digo todo lo que pienso. No se trata que le vomites todos tus sentimientos tóxicos a la persona, sino es aprender a escuchar. Por eso las preguntas, ¿qué puedo hacer? Y se cierra el contrato o el acuerdo en ese momento y se abrazan, se besan. Y la otra historia la cuentan ustedes nomás ya después. Amén, Hilo, hermano. Ahora, ¿se entiende esto? Santiago nos da la anatomía de lo que tenemos que reconocer. Y Juan, el apóstol Juan, en 1 Juan 1:9 nos dice cómo debe ser en la práctica. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo no te va a animar a, si ella te limpia, de decir, mira, este soy yo, perdón? Y eso es un ejercicio de todos los días. Todos los días. Y si un día no se tienen que pedir perdón es porque estaban demasiado ocupados nomás que no pudieron sentarse a hablar. Y se entiende esos días. Ahora, para tratar de ir a lo práctico. ¿Tienen sus hojas? ¿Vos tenés una hoja? ¿No? Yo tengo mi hoja también. Dice ahí, compañeros de tareas, ¿verdad? Hay 4 ejercicios. Los primeros 3 ejercicios son así tipo más divertidos. ¿Sí? En el primer ejercicio, ahí pueden poner su nombre, su fecha, qué sé yo. Es una guía. Es una guía para poder aprovechar el tiempo en los momentos de cuando llegan del trabajo y tienen hambre y en este clima tienen ganas de comer cocido con vellú. Hagan su cocido con vellú. O amigo, si te gusta la chipa a tal lugar, trae la chipa. Por más que te va a restar, que te diga, ya sabes, trae ese que no tenés que comer. Igual nomás. Es decir, para sentarme a comer contigo, con mi amor. Puede ser que igual no funcione, pero igual, probar es gratis. Pero tomarse un momento. O el mate, le escribís, estoy camino a casa, prepara por el mate para tomar. Vamos a tomar mate. Vamos a comer algo. Es tan bueno, por lo menos un 15 minutos, de sentarse y verse la cara y no estar mirando a 45 grados, porque esa era una de mis quejas cuando los niños eran más chicos. Dije yo, cuando nos sinceramos, estoy cansado de tener que mirar a 45 grados, yo quiero mirar acá, 180 grados, acá, contigo, a vos te quiero ver. Yo le quiero a mi esposa, no a la señora que le cuida a estas criaturas. Porque así sentía ella. Ella vivía, era una planta. A ese nivel de franqueza llegamos. Estoy cansado de tener que venir a otra vez trabajar. Y eso cargaba más en ella. Porque ella quería tener todo lista en la casa para que yo llegue y tranquilamente nos sentemos, pero no existía. Es una body bag. Porque papi. Y yo le extrañaba a ella. Y eso tenemos que valorar. Es extrañarnos. Y si le extrañas a alguien, vas a hacer hasta lo más loco para poder verle. ¿Verdad? Cuando eran novios. Locura que hacíamos. Yo me llegué a subir hasta un árbol de mango para cantarle una serenata. Que no me funcionó la sorpresa porque mi suegra pilló todo y me ahogó la fiesta. Pero eso es para otra charla, esa anécdota. Entonces, ¿qué van a hacer primero? Redescubrir la gloria del matrimonio. Vayan a su hoja en el punto 1. ¿Qué van a hacer?
tómense un tiempo para recordar cuando se conocieron y se enamoraron. Nosotros nos conocimos hace 21 años. 2004. 22 años. 22 años. Para mí ella sigue siendo esa chica del colegio. Nosotros nos conocimos en el colegio. Que nos sentábamos ahí en el cordón, se dice, no, la verdad, del corredor, el cantero. Nos sentábamos y hablábamos ahí. Para mí ella sigue siendo eso. Esa chica. ¿Qué era? Pregúntense esto. ¿Qué era emocionante en ese momento? En mi caso era que ya llegaba la hora, teníamos que entrar a clase y yo rápido teníamos que hablar de todo lo que teníamos que hablar. Y después nos conocimos primero en la iglesia y luego en el colegio más hablábamos. Y como los dos estábamos en la alabanza, era la emoción, no era tanto alabar al Señor, sino era verla a ella. Y hasta eso usa el Señor. Pasiones juveniles. No, yo sé que no se refiere a ese versículo, pero esas emociones. ¿Qué disfrutaste en los primeros años? Nosotros disfrutamos en los primeros años una pizza napolitana, que era de un Pancholos que estaba antes en el Shopping Villamorra. Ya no estamos ahora. De aquella época somos nosotros. Riquísimo era. Y solamente ahí, en ese lugar, hacían así. Entonces nuestra salida era, pizza. No, íbamos a pizza. Recuerden esos detalles de cuando empezaban su relación. ¿Qué les emocionaba? ¿Qué les gustaba? Anoten eso. Segundo ejercicio. Redescubre el honor de tu pareja. La palabra gloria y honor pues significa aquello que admiras. ¿Qué admiras de tu relación? ¿Qué admiras de ella o de él? Este es para muchos hacer un ejercicio muy difícil porque cuando le conoces ya todo a tu pareja, o ya ves lo peor nomás ya. Que deja tirado su media, que su toalla, qué sé yo, que sus olores, que todo. Sus mañas. Pero acá hay que hacer. Escribe 4 aspectos de tu pareja. Primero, 3 cosas que te gustan de él o ella que no sean físicas. 3 cosas que te gustan de ella que no sean físicas. Por eso, muchachos, hay que pensar un poquito ahí. Después, 3 cosas que te animan de él o ella. ¿A qué se me refiero con animan? Que vos ves y como que te inspira. ¿Qué te inspira de ella o de él? 3 cosas. Después, 3 cosas que disfrutas de él o de ella. Que te da cierto deleite. Y en el tercer lugar, 3 cosas que te atraen de él o ella, ahí sí físico. Ahí sí puedes dar rienda suelta a tu pensamiento, hermano. Y habla así porque así somos los hombres. Así estamos configurados. ¿O qué dijo Adán? Qué mente tan brillante tiene Eva. No, él dijo, así. Esta sí. Porque entró por los ojos primero. Vio, esta es diferente. ¿Cuál listo? Así somos. Hagan este ejercicio. Mañana, si tienen tiempo para un matecito tempranito, hagan esto. Puede ser hoy a la noche también. En vez de estar mirando TikTok o lo que sea, anoten esto. Cada uno haga su tarea y le dice a la otra persona. Tercer ejercicio. Redescubre el honor
de tu relación matrimonial. Exploren juntos el potencial que tienen como pareja. Y esto va a ser un trabajo en equipo. ¿Qué van a hacer? Anoten 2 a 4 fortalezas de cada uno. Entonces, si vos sos bueno en los números y ella es buena en los detalles, le gusta la decoración, qué sé yo. Habilidades. ¿En qué son buenos? 2 a 4 fortalezas de cada uno. Y elijan una fortaleza de las que anotaron. De entre esas 2 o 4 elegí una. Entonces van a anotar ahí. ¿Qué van a hacer con esas 2 fortalezas? Van a formular una oración, lema o eslogan de la relación. Por eso cuando se hace en la empresa nomás, es porque funciona. No van a hacer nomás eso en la empresa porque para entretenerle al empleado. Es porque funciona. Es darle una identidad. ¿Cuál es la identidad de tu relación? Cómo esa unidad que se convierte de 2 individuos genera una nueva sociedad, una nueva imagen que refleja la hermosura de Cristo. ¿Qué lema tendría su relación? Una vez hice esto con una pareja, se iban a casar y se quedaron así. Nunca pensé esto de nosotros. Y yo les dije, anoten esto en algún lugar, encuádrenlo, porque en los momentos difíciles esto les va a ayudar a seguir adelante. Esto es poner en práctica la unidad. Y el último ejercicio, ese es el más densito. El cuarto ejercicio es una guía para tener una conversación profunda. Y dice ahí, 1, pensamientos y principios que ayudan a conversar sanamente. O sea, esto es lo que la palabra enseña, el marco en el cual se da la conversación vulnerable, la conversación honesta, en amor y en verdad. ¿Sí? Primero, 1 Corintios 10:24 que dice, ninguno busque su propio bien. No entras en la conversación para sacar ventaja y hacer lo que vos querés. Si vas con esa intención, perdiste. Perdiste. Así de simple. Ninguno busque su propio bien, sino del otro. Porque a eso el Señor te llamó. A buscar primero el bien de tu cónyuge. Y yo sé que probablemente está la voz ahí de tu mamá que dice, o tu papá que dice, no, vos tenés que pensar por vos primero antes que, qué sé yo. Mentira satánica. El Señor nos llama a ser servidores de nuestro prójimo. Segundo, Proverbios 15:1. La blanda respuesta aplaca la ira, pero la palabra áspera hace subir el enojo. El tono con que vas a sentarte a hablar tendría que ser agradable, amable. ¿Alguien es vendedor acá? ¿Alguien se dedica a las ventas? ¿Y cómo tenés que encarar a tu cliente? ¿Qué tal, señor? ¿Cómo está? Adelante. Somos tan buenos para ser amables con gente extraña a quien ni le importamos, pero somos tan desagradables con las personas que de verdad importan. Tenemos que invertir un poco en las cosas y ser amables. Entonces no es, a ver, sentate, podemos hacer lo que dijo ahí Rodrigo. Amiga o amigo, si haces eso, te levantas a qué, hacete vos tu mate, me voy a caminar. ¿Les puedo decir eso? Podés. Vas a ser bien honesto, bien franco. Cuando tengas la mejor actitud, ahí vamos a sentarnos a hablar. Poner límites. No es soportarlo todo. Dios no te llamó a ser mártir. Dios te llamó a ser siervo de Cristo, no sirviente de los hombres. La blanda respuesta aplaca la ira, pero la palabra áspera hace subir el enojo.
Tercer versículo. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Noten esto. La paz no es algo que nace naturalmente. Lo que nace naturalmente es el conflicto. Eso nos dijo Santiago. Pero para conseguir paz, tenemos que trabajar, hacer un esfuerzo de refrenar. Pero no puedo controlar porque así me criaron. Le aplica así, vos le culpa a su abuela, vos, que es la que tenía boca, lengua larga. No, señores, no, señoras, no uses el pecado ajeno como excusa para tu propio pecado. Eso es cobardía. Dominio propio. Pero yo no puedo ser hipócrita y sonreírle. No se trata de ser hipócrita, se trata de tener dominio propio. Ahora, si vos decís que no podés controlarte, es que no querés controlarte. Y ahí estamos hablando de falta de carácter. Y eso huele mal. Entonces tenemos que hacer todo lo posible, todo el esfuerzo, porque para conseguir la paz pues se trabaja. Y Romanos 14 y 19 dice, por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Juntos vamos a crecer. Juntos. Quiero verte crecer, quiero verte brillar. Juntos vamos a crecer. Esa mentalidad de equipo, mentalidad de unidad. Complementarnos. Entonces, teniendo este marco, dice el punto 2, si deseas tener una conexión, debes evitar lo siguiente. Dejar de ignorar o hacer como si no pasa nada. Asume la responsabilidad. Quedarte callado o callada. Mantenerse alejados el uno al otro porque mejor más si no les veo. Voy a tener que tocar por ese tema. Voy a esperar 3 días por ahí y después voy a acercarme otra vez para pedirle si vamos a comer algo. Cambiar el tema o como estrategia de manipulación o engaño. Ah, ¿eso es engaño? Claro que sí. Ocultar información, pecados o amarguras. Es necesario ser honesto para que una relación funcione. Especialmente la amargura, el resentimiento. Guardamos cosas. Es importante confesarlo delante de Dios primero. Esa confesión secreta con el Señor. Donde realmente puedes decirle todo. Lo que anhelás, lo que deseas, los conflictos que tenés. El Señor es tan real. Y cuando ya procesamos todo con Él, podemos ir un poco más ya filtrado todo y le decimos a nuestra pareja, a nuestro cónyuge. F, pretender que el tiempo lo cure. El tiempo va a hacer pasar las cosas. Tratar de enterrar la situación. Hacer como que nunca pasó nada. Fingir que nunca pasó nada. Esperar que la otra persona inicie el proceso de resolución de conflicto. No. Si él se acerca, ahí yo voy a hablar. Si ella hace, yo ahí voy a hablar. No. Si vos sos la persona consciente de que hay un conflicto, vos sos la persona que el Señor está diciendo, hace algo amigo, hace algo amiga. Vos sos el responsable. Porque vos vas a rendir cuentas por lo que vos sos consciente. No por lo que hizo o no tu cónyuge. Castigar, esto es lo que tenés que evitar. Castigar a la otra persona hasta que cambie y asuma toda la culpa. Ñemo lomo chupé. No le haces caso, no te abueles. Hacer todo lo funcional. Todo lo que es para que funcione la vida. Pero no hay ningún acto, ninguna intención de demostrar que
hay afecto, que hay amor. Ahora, ¿cuál es la manera saludable, bíblica, de conversar? Primero, confesar cualquier pecado y acción que estés consciente ante Dios. Segundo, si aplica al caso, ve a la otra persona y pide perdón específicamente por cada cosa que hiciste y habla de tu plan para no caer en lo mismo. Arrepentimiento. Expresa tu deseo por conversar y tener un tiempo para ustedes como pareja. Decidan juntos cuándo sería el mejor tiempo para ello. Agenden. No estamos acostumbrados a tener agenda, no usamos calendario. O sea, lo único que sabemos es cuándo va a ser el mundial. Pero, ¿cuándo vamos a sentarnos a hablar tranquilamente, a disfrutar nomás de la vida? ¿Cuándo? Salir a tomar un jugo, comer una empanada, algo. Como pareja. Fijen un tiempo especial para buscar conversar. Ora por la sabiduría de Dios, dominio propio y las palabras correctas. Porque se trata de una total dependencia en el Señor. Señor, dame sabiduría de saber cómo tratarle a mi esposa hoy. Cómo cuidar mis palabras para con ella. Repasa las reglas de la comunicación efectiva. Primero, sé un buen oidor. Como dice Santiago, ¿verdad? Escucha más, cállate. Como dijo alguien, por eso Dios nos dio 2 oídos y una boca, ¿verdad? Algo nos quiere decir con eso. Escucha más. No interrumpas, haz preguntas aclaratorias. Entonces vuelvo a ese ejemplo básico. Vos dijiste A, o ella dijo A y vos entendiste Z y vos le preguntaste, espera. ¿Por qué vos decís Z? Y te va a decir, no, yo no dije Z, yo dije A. Porque a veces decimos palabras o expresiones que el otro entiende totalmente de otra cosa. Entonces es importante aclarar antes de responder. Habla con la verdad. Sé honesto o honesta. Habla de una manera justa, en amor, esperando hacerle bien al otro. Hablar con propósitos correctos, la gloria de Dios y el bien del otro. Porque de toda palabra que yo diga, el Señor me va a juzgar. Y no quiero que me juzgue como un mal hablador. No quiero que me juzgue porque use mal esto que me dio. Debe haber un temor al Señor. Y habla tan claro como sea posible. No voy a contar historia de geografía. Sé claro, sé directo, sé andar al punto. Entonces, siguiente, cada parte debe tener la oportunidad de confesar algún pecado que haya cometido en contra del otro y pedir perdón para recibir y dar perdón. ¿Se entiende eso? Porque a veces decimos, sí, que me pida perdón, que me pida perdón. ¿Estás dispuesto a dar? Porque así como perdonamos, nuestro Padre Celestial nos perdonará también. Y ahí está complicada la cosa. Dios nos va a perdonar de la misma manera que nosotros perdonamos a otros. Ahí se pone serio la cosa. Comiencen a hablar, punto H, comiencen a hablar sobre qué asuntos necesitan dialogar. Cada uno debe tener oportunidad de expresarse. Definan en qué están de acuerdo, definan en qué no están de acuerdo. Porque también hay que aclarar eso. Porque en el matrimonio no estamos llamados a ser siameses. ¿Saben lo que son los siameses? Esos están pegados. Ahora, los siameses también son diferentes. Este quiere irse hacia allá, este quiere irse hacia acá, pero no pueden. No estamos llamados a ser clones. Ella va a pensar diferente que yo. En una personalidad, mi esposa es colérica, yo soy flemático.
que el flemático es el que no expresa emociones. Pero creo que cambié, ¿verdad? Antes ella no sabía si yo tenía frío o calor. Y ese era el motivo de pelea. Vos no me decís nada, vos no hablás luego. Y ese era el motivo de pelea. Ella hablaba. Ahora creo que lo manejamos mejor. Vos no hablamos tanto, yo hablo mucho. Definan en qué asunto están tratando. Si es por preferencias y expectativas, o algún asunto de pecado y ofensa, o es por orgullo y egoísmo, o diferencias de opinión en interpretación de la situación. Otra vez, ¿cómo voy a interpretar lo que está pasando? ¿Cómo voy a interpretar lo que está diciendo? Hay que aclarar eso. Yo entiendo que yo escuché esto. Lo que vos dijiste me hizo sentir así. O sea, ponete vos primero y decir, mira, esto generó en mí así. Yo entendí que esta era tu intención. Y dale tiempo, dale oportunidad a la persona de poder defenderse y decir, no fue realmente mi intención eso. Y ahí, ¿por qué dijiste? Y porque me diste rabia. Y dale el beneficio de la duda a la otra persona. Si te dio rabia en algo, explícale qué fue. Entonces, dale tiempo a que la persona procese y diga realmente, y sí, realmente no fue bueno lo que te dije. O puede ser que tu percepción sea la errada y le das tiempo a la persona que argumente y al final te gana en la discusión y sé humilde, decir, bueno, yo entendí mal, interpreté mal la situación, perdón. Rápido, perdón, ya está. Pero en la siguiente conversación, aplica la corrección que vas a hacer. No es perdón y dale, bueno, ya, perdóname, ya, vamos a estar bien otra vez. No, ahí no va a funcionar nada, amigo o amiga. Determinen pasos o acciones específicas para manejar la situación juntos. ¿Qué podemos hacer para avanzar? Juntos lleven a cabo los pasos apropiados. Determinen si y cuándo ustedes necesitan revisar el tema otra vez. Es trabajar en equipo, hacer acuerdos. Y por último, terminen la conversación, si es posible, con una oración y una expresión de afecto. Tarea para la casa. ¿Se entiende? ¿Le va a ayudar? Espero que sí. Porque estos pasos son los pasos que hacemos todos los días. A veces da gusto, a veces no da gusto. Pero tenemos la gracia del Señor. Que Él trata con nosotros sin avergonzarnos. Y nos lleva a ser humildes, a ser abiertos. Y más aún con esa persona con quien te comprometiste delante de Él. Gracias, hermanos. Cerramos una oración. ¿Sí? Señor, gracias por esta noche. Gracias por esta oportunidad que tenemos de reflexionar en tu palabra, tratar de llevarlo bien a la práctica, de vivir tu gracia, vivir el Evangelio, de tu amor que supera nuestros errores, nuestros pecados. Te pedimos, Señor, que podamos ser representantes del amor de Cristo para nuestro cónyuge. Bendice a esta iglesia, que les ayudes a ser personas, hijos de Dios, fuertes, centrados en Cristo. Y eso les lleva a tener matrimonios fuertes, arraigados en Cristo. Y esto les permite hacer una iglesia que brilla de la belleza de Cristo en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Rodrigo. Un gusto. Gracias por tu ministerio. Y sí, dijo el hermano, tarea para la casa.
para el 5 de junio. Ya no les voy a pedir que me manden como siempre las, ¿cómo se dice? Las copias, porque son muy personales. Así que solamente el esposo dice sí si la esposa hizo. Si hicieron. Y si la esposa, el uno y el otro, ¿no? Para ver la honestidad en el trabajo. Una semana solamente vamos a darle tiempo. ¿Sí? Entonces, para el 5 de junio, mandan ahí el mensaje. Lo hicimos. ¿Sí? Lo hicimos y para ver. Sí hay algo para mí muy importante de esto. Como vieron, tiene que ver con las palabras. El hablar unos a otros en su matrimonio. Y justamente estaba pensando en algo. Vieron ahí en Efesios 1:2 dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Y la palabra bendición tiene una raíz que quiere decir hablar bien. Hablar bien. Y es interesante este asunto de las palabras. ¿Por qué necesitamos hablar unos a otros? Porque Dios con palabras resolvió nuestra situación. Le explico. Génesis 1:1 dice que Dios creó todas las cosas ¿con qué? Con sus palabras. Y después que terminó de crear, ¿qué dijo? Y vio Dios que era bueno. Su palabra hizo algo bueno. Con su palabra podemos ver en toda la palabra de Dios, ¿qué hizo? Dio vida a los muertos. Llamó a Lázaro, a la hija de Jairo, que le dijo, Talita Cumi, se levantó, le dio vida. Y vemos que en la palabra de Dios, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Dios comparte con nosotros ese atributo que con sus palabras da vida y bendice a otros. Y a veces pensamos en cómo bendecir nosotros a nuestra esposa y cómo nuestra esposa puede bendecirnos. Y a veces siempre lo inclinamos por el lado del servicio, ¿no? Yo le hago esto a mi esposo para que esté bien. Pero el hecho de hablar las cosas, de resolverlas, ¿no? Y algo que me impactó es el hecho de no dejar nada en el tintero, hablar las cosas. Entonces creo que no hay mucho que perder, mucho tiempo que perder en cuanto a esto. Podría decir acá 15 días, pero creo que ya es mucho tiempo. Una semana tenemos para hacer esta tarea. Porque creo que cada uno tiene cosas que decirle a su esposo y cosas que tiene que decirle a su esposa. Entonces, no perdamos la bendición de bendecir a nuestra pareja, ¿no? Humillándonos delante de Dios y quizás humillándonos delante de nuestra esposa o de nuestro esposo. Entonces, si queremos ser un equipo, bueno, hay que guardar la unidad, ¿no? Y Dios la ha hecho por nosotros. Y eso es gracia. Nos maravilla escuchar el testimonio de ustedes, nos anima mucho, nos bendice también eso. Y creo que Dios actúa con su gracia de manera particular en cada uno de nosotros, ¿no? Acá cada uno puede expresar sus experiencias difíciles que cada uno afrontó, pero quizás hay cosas que hoy escuchamos que quizás necesitamos volver a ese momento y hablarlas. Entonces, les animo a que nos pongamos las pilas con esto y realmente muy agradecido. Ha sido una bendición para nosotros. Así que vamos a despedirnos a orar. Gracias también a los hermanos que nos acompañan, que acompañaron, le hicieron el aguante a Rodrigo. Nuestros saludos para la congregación ahí, a la iglesia Cristo Vencedor. Todo nuestro cariño, afecto para la congregación también ahí, ¿sí? Así que nos ponemos de pie para orar. Vamos a dar gracias por los alimentos. Tenemos para compartir luego ahí.